Ya. Bien, buenas noches con todos. Les saluda la doctora Eliana Barturén Mondragón. Hoy vamos a desarrollar el tema rentas de personas naturales provenientes del trabajo. Bien, un agradecimiento especial a la Sociedad Peruana de Derecho, a la Comisión de Derecho Tributario, a su presidente, Paul Ramírez Guamán, por la oportunidad que nos está brindando a cada uno de los asociados de esta comisión, en cuanto todos los martes se están brindando webinars, ¿no?, relacionados al tema tributario. Bien, bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de las rentas del trabajo. En este caso, creo conveniente empezar a desarrollar dentro de nuestra ley del impuesto a la renta. El artículo 1 establece, ¿no?, que el impuesto a la renta grava las rentas que provienen del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, haciendo la división, ¿no?, en cuanto a rentas de personas naturales, que comprenden nuestra primera, segunda, cuarta y quinta categoría, y las rentas de personas jurídicas, la tercera categoría. Dentro de esta clasificación que establece nuestra ley del impuesto a la renta, tenemos pues que las rentas que provienen del capital, tenemos la renta de primera y segunda categoría, las rentas que provienen del trabajo, la cuarta y la quinta, y en cuanto a la aplicación conjunta de ambos factores, tenemos a las rentas de personas jurídicas. Bien, asimismo podemos extraer del texto que se señala que son todas aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, es decir, hacer mención a las teorías que sustentan la renta, es decir, la renta producto, la teoría del flujo de la riqueza y la teoría del consumo, más el incremento patrimonial. Muy bien, entonces, habiendo hecho nuestra introducción al tema del impuesto a la renta de cuarta categoría, es que ingresamos a hablar acerca de estas dos categorías de renta, ¿no? En cuanto a las rentas de cuarta categoría, lo que nos grava son los ingresos por el trabajo independiente, ¿no? Generalmente hablamos de contrato civil, contrato de locación de servicios, y adicionalmente comprende también los ingresos de los trabajadores del Estado por contratación CAS. En este caso tenemos pues los que están sujetos al decreto supremo 1057. Y la norma también señala que considera los ingresos que obtienen aquellos que desempeñan funciones como el director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea, actividades similares como por ejemplo los regidores o los consejeros pues, regionales. Esta renta de cuarta categoría se rige por el principio del percibido. En cuanto a realizar la clasificación de la renta, el impuesto a la renta establece el criterio del devengado y el criterio del percibido. En cuanto al criterio del devengado, podemos hacer referencia a nuestro impuesto a la renta de primera categoría. En el caso del impuesto a la renta de primera categoría, en este aspecto, si es que me pagan o no me pagan, la merced conductiva es independiente para que surja esta obligación tributaria de trasladar el impuesto correspondiente de la primera categoría a la SUNAT. Y en este caso, cuando hablamos del criterio del percibido, estamos haciendo referencia a que me tienen que pagar para que surja esta obligación tributaria de trasladar el impuesto a la renta. En cuanto a la tasa aplicable para nuestro impuesto a la renta de cuarta categoría, se establece una tasa acumulativa progresiva. Es decir, dentro de la clasificación de tributos tenemos tributos con tasa fija, ¿no?, tasa permanente, como por ejemplo el impuesto general a las ventas con el 18%, el impuesto vehicular, ¿sí?, el impuesto a la alcabala con el 3%, el vehicular con el 1%. Sin embargo, también existe una clasificación que comprende una tasa acumulativa progresiva. En este caso, tenemos, por ejemplo, el impuesto predial, ¿no?, que establece sus parámetros de 0 a 15, de 15 a 45 y de 45 a más para tasas de 0.2, 0.6 y 1%. En el caso del impuesto a la renta, se establece una tasa acumulativa progresiva que va en el primer parámetro hasta 5 UIT, se paga el 8%, por el excedente hasta las 20 UITs el 14%, por el excedente de las 20 UITs hasta las 35 se va a pagar una tasa del 17%, por el excedente de 35 a 45 UITs una tasa del 20% y finalmente por el exceso se pagará pues una tasa del 30%. Bien. En cuanto a la retención y el cálculo del impuesto,
en el caso de la cuarta categoría, existe pues una obligación de hacer una retención en el recibo emitido, en el recibo por honorarios, siempre y cuando este recibo supere los 1.500 soles. Si yo tengo un recibo por honorarios que supera dicha cantidad, estoy obligado a hacer la retención del impuesto. Adicionalmente, la norma comprende que puede existir una suspensión de esta retención, es decir, no estoy obligado a realizar esta retención. ¿Pero en qué casos? Vamos a ver aquí, bueno, aquí he colocado primero un caso de cálculo del impuesto para poder fijarnos en la retención. Tenemos, por ejemplo, Cintia Palacios, psicóloga de profesión, emite un recibo por honorarios a la empresa Trilce, que pertenece al régimen general y es agente de retención por la suma de 5.000 soles. En este caso, el monto de su recibo por honorarios es de 5.000 soles y efectuando la retención correspondiente del 8%, ¿no? Multiplicamos 5 por 8%, 400 soles, se va a efectuar la retención por parte de la empresa y se le va a pagar a la trabajadora Cintia 4.600 soles. Bien. Esto es el escenario normal en el caso pues, de emitir un recibo por honorarios superior a 1.500 soles. Sin embargo, les comentaba acerca de la suspensión de la retención. ¿En qué caso sucede? Si los ingresos en la proyección anual, mi renta bruta anual, no superan los 37.625 soles, en consecuencia yo puedo solicitar la suspensión de la retención. He colocado también el monto de 30.100 soles para el caso de aquellas personas que realizan el desempeño de funciones, ¿no? De otras funciones que se mencionaron al inicio. ¿Cuáles son los pasos? Pues hay que ingresar a la página web de SUNAT, hay que ingresar los datos correspondientes a la clave SOL y en este caso pues ubicar nuestro formulario virtual 1609. Se entiende que hacemos la proyección anual, ¿no? Desde el mes en que corre el recibo por honorarios hasta el fin de año. Hacemos esta proyección correspondiente y el mismo sistema pues establece esta constancia de autorización para presentarla, en este caso, al pagador de la renta. ¿Bien? ¿Podemos perder esta suspensión? Pues sí, podemos perderla en el caso en el que se supere este monto de 37.625 soles que se está estimando pues aproximadamente 3.135 soles al mes de ingresos. Si es que nosotros logramos superar este monto, en consecuencia pues corresponde también que perdamos esta suspensión de la retención y que volvamos a hacer la retención normal que se explicó en el ejercicio anterior del 8%. Bien. En cuanto a la declaración y pago, pues bueno, ya se ha mencionado, ¿no? Si es que perdemos esta suspensión porque superamos los ingresos de 3.135 soles, entonces tenemos la obligación de realizar pues la declaración mensual y el pago correspondiente del 8%. Se va a llenar el formulario 616 y adicionalmente, así como nosotros realizamos pagos a cuenta a través de esta retención del impuesto a la renta de cuarta categoría, también podemos hacer un pago anual, ¿ok? Hacemos una declaración anual, del impuesto a la renta y para poder calcular este monto, lo que hay que considerar es la proyección de nuestros ingresos, es mi renta bruta. Mi renta bruta le realizamos una deducción del 20%, posteriormente realizamos una deducción de 7 UITs y a esto ya nos genera pues nuestra renta neta de cuarta categoría, ¿sí? Mencionar adicionalmente que a través del decreto legislativo 1258 del 2016 se modificó pues este artículo 46 de la ley del impuesto a la renta, en donde se establecían un beneficio adicional, ¿okay? Una deducción adicional de 3 UITs, es decir, consideraban pues gastos deducibles, ¿sí? Los gastos que bueno, vamos a explicar a continuación. Esta norma después fue nuevamente modificada, ¿no? A través del Decreto Supremo 248 del 2018 y eso también se va a señalar a continuación. Bien, entonces vamos con un caso práctico para poder aprender a calcular, bueno, a calcular el impuesto a la renta de cuarta categoría. Tenemos acá que Enrique es contador de la empresa El que no corre vuela, SAC. Percibe una remuneración mensual de 7.000 soles. Entonces, si es que él percibe una remuneración
de 7.000 soles vamos a hacer nuestra proyección anual. Entonces yo tengo que multiplicar los 7.000 por los 12 meses para poder tener mi renta bruta. Bien, entonces tengo mi renta bruta de 84.000. De acuerdo a lo que establece la norma, primero tendríamos que hacer una deducción del 20%. Entonces multiplicamos los 84.000 por el 20% y nos da un monto de 16.800 soles. Deduzco este monto y tengo pues una renta neta de 67.200 soles. De acuerdo a la norma, el impuesto a la renta de cuarta categoría se puede realizar una deducción adicional. Esta deducción es de 7 UITs. Y las 7 UITs calculándolo, ¿no?, al valor del año 2020 tenemos 30.100 soles. Bien, entonces el total de la renta imponible vendría a ser por esta deducción adicional, que sería los 67.200 menos los 30.100 soles, obtenemos un monto de 37.100. Ahora vamos a calcular cuánto corresponde pagar de impuesto a la renta. En este caso, teniendo en cuenta la escala acumulativa progresiva, que son 5 parámetros que establece la norma, tenemos que, de acuerdo al monto establecido por la renta imponible, solamente utilizaríamos 2 parámetros. En este caso, si llegamos a un monto de 5 UITs, se va a aplicar un 8%. Es decir, en este caso, teniendo en cuenta de que el monto de la renta imponible es de 37.100, yo me encontraría dentro de mi primer parámetro. Es decir, por las primeras 5 UITs voy a pagar el 8%. Entonces, si multiplicamos 5 por la UIT, tengo el valor de 21.500 soles. Estos 21.500 soles por el 8% me da pues un impuesto a pagar de 1.720 soles. Por el excedente, es decir, superada las 5 UITs hasta las 20 UITs, yo voy a pagar un 14%. Es decir, este segundo rango, este segundo parámetro, lo que considera son 15 UITs. 15, ¿no es cierto?, por los 4.300 y lo multiplicamos por el 14%, me da un monto de 2.184 soles. ¿Cómo es que obtengo este segundo parámetro, no? Lo que hacemos es colocar la renta imponible del trabajo al final, los 37.100, lo descontamos de lo primero que utilicé, que fue los 21.500, y me queda como diferencia los 15.600 soles. Por eso es que consideramos dentro de este segundo rango los 15.600 soles por el 14%, y tenemos un impuesto a pagar de 2.184 soles. En total, el impuesto que va a tener que pagar Enrique, ¿sí?, por las rentas obtenidas de cuarta categoría es de 3.904 soles. Esto es en el escenario normal, ¿no? Sin embargo, existe un gasto deducible adicional. De acuerdo a este gasto deducible adicional, conforme les había comentado, el Decreto Legislativo 1258 del 2016 establecía la modificación de ese artículo 46 del impuesto a la renta, señalando que adicionalmente a la deducción que se realiza de 7 UITs, se puede realizar una deducción adicional de 3 UITs. Eso quiere decir que podemos deducir hasta 12.900 soles. ¿En qué casos? En los casos de tratarse de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles, intereses de créditos hipotecarios, honorarios profesionales de médicos y odontólogos, en el caso de servicios prestados por rentas de cuarta categoría, estableciendo un listado de 13 actividades consideradas en este rubro, y el aporte de salud de trabajadoras del hogar. En el año 2018 se da la modificatoria de esta norma a través del Decreto Supremo 248, y lo que se tiene en cuenta actualmente es el arrendamiento de bienes inmuebles en un 30%, o sea, podemos deducir un 30%. ¿En qué casos? Fijamos una merced conductiva, ¿sí? Imaginemos de 1.000 soles. En esta merced conductiva de 1.000 soles lo que vamos a considerar pues es el 30% de este monto que estamos abonando. ¿Qué documento o comprobante necesito? Necesito el formulario 1683, ya sea físico o virtual, ¿no?, para poder acreditar este beneficio tributario, este gasto deducible. Adicionalmente, pues que la persona que emite pues se encuentra habilitado en el RUT, ¿sí?
Eso en cuanto a tratarse de una persona natural, pero si hablamos de una persona jurídica, quien es el que da en arrendamiento del inmueble, entonces vamos a necesitar una factura electrónica. Muy bien. En cuanto a lo segundo, hablamos de los servicios de cuarta categoría. En este caso también se modificó porque si bien les había comentado que se consideraban ciertas actividades, actualmente se consideran todas las actividades, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta todos estos servicios para también deducir un 30%. Por ejemplo, ¿no? Pido a un carpintero que me fabrique un closet, ¿no? Entonces este carpintero me cobra 600 soles. Yo puedo tener en cuenta el 30% de este importe para poder también deducir este gasto, ¿no? Entonces él me tiene que entregar un recibo por honorarios, ¿no? ¿Qué sucede si este carpintero tiene pues su empresa, tiene su carpintería y me puede emitir una boleta electrónica, una factura electrónica? Eso no corresponde, ¿no? La norma señala que tiene que ser por recibo por honorario electrónico. Bien. En el caso de los servicios médicos y odontológicos se mantuvo en la tasa del 30%. En este caso, si queremos tener en cuenta este beneficio, lo podemos hacer por un servicio propio, por el servicio del cónyuge, por servicios que se pueden brindar a los hijos menores de edad o a los mayores con discapacidad, ¿no? Que tienen que estar debidamente acreditados por CONADIS. Y este importe que yo pago por el servicio médico, de repente pues pago 100 soles, 30 soles me pueden servir para deducir mi gasto. En cuanto al alojamiento en hoteles y consumo en restaurantes, también a tener en cuenta porque es lo más frecuente que nosotros realizamos, ¿no? Se puede deducir un monto del 15%, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que verificar es que la empresa figure, ¿no? Como actividad el rubro de hotel y restaurante, que emita, pues, en este caso, la boleta de venta electrónica, y una vez que nosotros hemos podido verificar que lo podemos hacer también a través de el portal web de SUNAT, pedirle a la empresa la emisión de la boleta electrónica y que consigne nuestro DNI en dicha boleta, ¿no? Para efectos de poder utilizar este comprobante y a nuestro favor haciendo el gasto deducible. Finalmente, se consideró dentro de este rubro adicional de gasto deducible el pago de salud por trabajadores del hogar, es decir, el pago que se le realiza al trabajador del hogar, el 9%, el total, este 9% total, podemos utilizarlo como gasto deducible. Por ejemplo, si tenemos, si pagamos, perdón, a un trabajador 1.500 soles, ¿sí? Y en consecuencia aportamos un 9% por salud, estaríamos abonando 135 soles, ¿no? Multiplicado por los 12 meses, ¿no? Si tenemos una continuidad del trabajador del hogar, entonces este importe es el que podemos deducir para efectos del cálculo de nuestro impuesto a la renta, ¿no? ¿Qué utilizamos? En este caso vamos a utilizar el formulario 1676. Bien, entonces, esto es bastante interesante conocerlo porque nos sirve no solamente para la deducción en cuarta categoría, sino también en quinta categoría es aplicable. Bien, entonces, con el mismo caso, sí, con el mismo caso que se había explicado en cuanto a Enrique, ¿sí? Enrique, en este caso, percibía pues una remuneración bruta por cuarta categoría de 84,000 soles. Se le hacía una deducción del 20%, luego se le hacía pues una deducción de 7 UITs. Sin embargo, vamos a adicionarle al caso que él tiene que él tuvo gastos deducibles, o sea, tuvo en cuenta esos aspectos que se están señalando a continuación y tuvo los siguientes gastos deducibles. Por arrendamiento, 9.600 soles, por servicios de cuarta categoría, 4,000 soles, por servicios médicos, 2,000 soles, por alojamiento y el uso bueno, en este caso alojamiento, hoteles y restaurantes, 4,000 soles, por el pago de salud, 1.080 soles. En este caso, los porcentajes que se han señalado, ¿no? De acuerdo a la norma, son el 30% por arrendamiento, es decir, se va a considerar un monto de 2.880. En servicios de cuarta categoría el 30%, entonces vamos a considerar un monto de 1.200. En el caso de servicios médicos, un 30%, en consecuencia vamos a considerar un monto de 600 soles.
En cuanto a alojamiento y hoteles, se va a considerar un porcentaje del 15%. Entonces hacemos nuestro cálculo, ¿no es cierto? 4.000 por 15% nos da un monto de 600 soles. Y en cuanto al pago de salud, vamos a considerar el importe total que se abonó por este concepto, que es el 100%. Entonces sumamos el gasto deducible y nos da 6.330, ¿no? Recordemos que la norma establece una deducción de hasta 3 UITs. En ese contexto, lo que hay que considerar acá, he colocado el límite de 3 UITs, 12.900 soles, y entonces estamos dentro del límite permitido, que son los 6.330 soles. Si nosotros recordamos el caso anterior, nosotros habíamos llegado acá con el total de la renta neta imponible de 37.100 soles. Sin embargo, dado este gasto deducible que tenemos, vamos a descontar, ¿sí? A este importe le vamos a descontar los 6.330 soles. Bien, entonces yo, bueno, lo he colocado también en la parte superior, ¿sí? Para el cálculo correspondiente. Ustedes hasta ahí llegamos, ¿verdad? Acá. Aquí está también en la parte superior. Entonces, lo que vamos a hacer es deducirle a estos 37.100 soles las 3 UITs. Restamos las 3 UITs y tenemos ya una renta imponible del trabajo de 30.770 soles. En consecuencia, si mi impuesto a pagar era de 3.904 soles, con esta deducción que estoy utilizando, mi impuesto a pagar actualmente es de 3.018 soles. Entonces, ¿puedo ir sumando esta cantidad acá? Pues sí. De repente puede traer a confusión el importe y decir, esos 3.330 soles lo deduzco del impuesto. No, no se deduce del impuesto, se deduce todavía para poder lograr obtener la base imponible del impuesto, ¿no? Y ustedes verán pues una disminución en cuanto al impuesto a la renta a pagar, ¿no? Sin gasto deducible, el monto a pagar era de 3.900 soles y actualmente el monto es de 3.018 soles con esta deducción. Bien. En otro caso planteado, para poder calcular el impuesto, tenemos acá que Rosa, de profesión abogada, presta servicios a la empresa A. En el mes de abril le han pagado la suma de 2.800 soles y le llegaron a hacer una retención de 224 soles. En su oficina particular, en el mismo mes, obtuvo ingresos de 2.200 soles. Entonces, para poder hacer el cálculo correspondiente, pasamos a verificar si corresponde hacer el descuento, ¿no? Habíamos señalado que la renta bruta anual es de 37.625 soles y en cuanto a mensual de 3.135 soles. En este caso, al sumar los dos importes que ella ha percibido en el mes, es un monto pues superior, ¿no? Está logrando 5.000 soles. En consecuencia, corresponde hacer una retención del 8%, ¿no? Para que ella perciba sus 4.600 soles. Verificamos si el monto retenido cubre el impuesto del mes. En este caso, se le ha hecho una retención de 224 soles. Pero en el importe a pagar que le correspondía era de 400 soles. En consecuencia, ella tendría que abonar una diferencia por el importe de 176 soles. Bien, entonces, creo que clara el impuesto a la renta de cuarta categoría. Pasamos a ver nuestro impuesto a la renta de quinta categoría. En este impuesto, lo que se considera es el trabajo personal en relación de dependencia, ¿sí? Entonces, todo aquel trabajo que realiza, pues, todo aquel trabajo que realizamos para las diferentes entidades, ¿no? También, ¿no? Hay que pagar un determinado impuesto. En este caso, la declaración y el pago correspondiente corre por la misma entidad. La entidad es quien traslada el importe. En el caso de la cuarta categoría pasa lo mismo, solamente cuando nosotros tenemos la obligación de declarar cuando los importes superan y no se ha realizado la retención señalada en la norma, ¿no? En este caso, lo que se plantea para poder calcular el impuesto es lo siguiente, ¿no? Primero, realizamos una retención y cálculo del impuesto, ¿no? A diferencia de la cuarta categoría,
que nosotros multiplicamos pues por 12 meses, en el caso de la quinta categoría se consideran pues otros ingresos adicionales como las gratificaciones, remuneraciones, horas extras, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo en la proyección de la remuneración bruta y tenemos que la remuneración por los 12 meses más las gratificaciones, remuneraciones y otros ingresos, ¿no? Obtenemos en este caso nuestra renta bruta. Aplicamos una deducción de 7 UITs. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿no? Cuando calculamos cuarta categoría, en cuarta categoría hacemos una deducción del 20%, pero en el caso de la quinta categoría no. En el caso de la quinta categoría solamente hacemos una deducción de 7 UITs, porque estamos haciendo el cálculo separado, ¿no? Primero hemos calculado cuarta, luego hemos calculado quinta, y bueno, posiblemente, ¿no? Muchos trabajadores generen rentas de cuarta y quinta, y ese es otro cálculo, ¿no? Entonces, realizada la deducción de las 7 UITs, tenemos nuestra renta neta. Para el cálculo proyectado del impuesto, ¿no? Consideramos la tasa acumulativa progresiva que se explicó, ¿no? La tasa del impuesto a la renta, y esta renta neta la multiplicamos por esta tasa para poder calcular el impuesto anual proyectado. Obteniendo este impuesto anual proyectado, la empresa no es la que se encarga de hacer la retención correspondiente. Para eso se ha establecido un monto para calcular la retención, ¿sí? Que considera pues los meses de enero, febrero, marzo, el mes de abril, el mes de mayo, junio, julio, el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en esos tramos. Teniendo en cuenta que si yo realizo la retención en enero, yo voy a considerar los 12 meses, porque estoy considerando el mes de enero. Entonces, lo voy a dividir entre 12 meses, ¿no? Si yo me ubico en el mes de abril, lo que me quedan son 9 meses considerando el mes de abril. Por eso es que al ingreso anual, menos las retenciones realizadas, lo divido entre 9 meses. Cuando yo me ubico en la posición de mayo, junio y julio, voy a considerar igual mi ingreso anual proyectado menos las retenciones que ya se realizaron y lo voy a dividir entre 8 porque estoy empezando a contar el mes de mayo. Entonces, de mayo a diciembre hay 8 meses. En el mes de agosto ya se entiende que variamos nuevamente porque al ubicarnos en agosto, para diciembre nos faltan 5 meses, por eso es que se divide entre 5. Y en cuanto a septiembre, nos ubicamos igual, ¿no? Dentro del periodo lo dividimos entre 4 meses y finalmente en el mes de diciembre, ¿no? Nuestro ingreso anual proyectado menos las retenciones que se efectuaron de enero a noviembre y tenemos pues el monto del impuesto. Bien, entonces vamos a ejemplificar esto, ¿sí? En este caso he considerado una remuneración de 4.000 soles. Esta remuneración de 4.000 soles la multiplicamos por los 12 meses de ingreso más las gratificaciones, en este caso del trabajador, y tenemos una renta bruta de 56.000 soles. A esta renta bruta le hacemos la deducción correspondiente de 7 UITs y obtenemos una renta neta de 25.900. En estos 25.900 nosotros vamos a calcular el impuesto proyectado, entonces vamos a utilizar la tasa del impuesto a la renta acumulativa progresiva para poder establecer, ¿no? Un primer tramo del 8%, un segundo tramo del 14% y obtener en consecuencia pues un impuesto a pagar en el año de 2.636 soles, que para efectos de el monto de la retención que se explicó en el mismo cuadro, ¿no es cierto? Tenemos un ingreso anual dividido, perdón, un impuesto proyectado, ¿sí? Que lo vamos a dividir entre 12 meses, ¿no? Este impuesto anual proyectado le resto las retenciones realizadas, ¿no? En el caso acá de enero, febrero y marzo, lo dividimos entre 9 meses y esto es lo que se tendrá que abonar a la administración tributaria durante el mes de abril. Y así, ¿no? Se ha desarrollado en el cuadro explicado, ¿no? En la diapositiva anterior. Y tenemos pues que en mayo, el impuesto anual proyectado, menos las retenciones realizadas de enero hasta abril, entre los 8 meses, vamos a obtener el importe de la retención que se tendrá que realizar, pues en este caso el empleador, ¿no? De repente aquí nos pueden surgir dudas respecto a qué sucede si yo tengo 2 empleadores, ¿no?
Y si yo tengo 2 empleadores, el que más me paga es el que va a tener que realizar la retención correspondiente. Pero para este efecto yo tengo que transmitirle la información y decirle, mira, también estoy trabajando en esta empresa, de tal forma que se pueda considerar, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, en el caso en que yo tenga, o que yo cese mi actividad laboral, ¿no? O sea, cesa mi actividad laboral, me traslado a otra empresa, entonces desde el 5.º día hábil de roto este vínculo laboral, de haber cesado este vínculo laboral, hasta el 13.º día hábil, yo tengo para comunicarle a la otra empresa cuáles son las retenciones que me ha realizado, ¿no? La empresa en la cual he laborado, para que se continúen realizando pues las retenciones. Bien. Teniendo en cuenta entonces este primer caso, ¿no? De Enrique, que se calculó en base a sus ingresos por 4ª categoría, luego se hizo el cálculo de los ingresos teniendo en cuenta estos gastos deducibles adicionales de 3 UITs. Ahora lo que vamos a considerar es que Enrique adicionalmente tuvo otros ingresos, ¿sí? Entonces el señor Enrique percibió rentas de 4ª categoría por 84.000 soles, pagando a cuenta 6.720 soles. Y también percibió renta de 5ª categoría por 50.000 soles, ¿okay? Habiendo realizado su empleador una retención de 2.336 soles. Bien, entonces en este caso ya nosotros habíamos hecho el cálculo no anterior, donde tenemos la renta de 4ª categoría, le aplicamos una deducción del 20%, ¿sí? Porque corresponde realizar en 4ª categoría esta deducción. Tenemos la renta neta de 4ª categoría, le sumamos acá nuestra renta de 5ª categoría para obtener las rentas de 4ª y 5ª categoría, ¿sí? La deducción es única, ¿no? Entonces, aplicamos la deducción de 7 UITs porque no vamos a hacerlo de manera separada, o lo aplicamos en 4ª, lo aplicamos en 5ª, o lo aplicamos de manera conjunta, no se aplica 2 veces, ¿ya? Y en cuanto a la deducción del 20%, se aplica solamente para 4ª categoría conforme se ha mostrado en el cuadro, ¿no? Entonces, en este caso se aplicó la deducción de 7 UITs, tenemos aquí el monto de 87.100 soles y adicionalmente colocamos pues la deducción de las 3 UITs adicionales, porque ya venimos arrastrando este caso, ¿no? Enrique, que tuvo estos gastos en el periodo, entonces podemos hacer esta deducción de 3 UIT, 6.330 soles, y obtenemos una renta imponible de trabajo, ¿sí? Esta renta es la que vamos a trasladar a nuestro cuadro para poder calcular el impuesto. Teniendo en cuenta el monto, ¿sí? Este monto no supera el segundo tramo, entonces hacemos el mismo cálculo, ¿no? De 0 a 5 ITs, el monto llega a 21.500. En consecuencia, lo multiplicamos por 8% y tenemos pues un impuesto a pagar de 1.720 soles. Por el exceso, por el excedente de 5 ITs hasta las 20 ITs, por una tasa del 14%, de acuerdo a nuestro cuadro, entonces nosotros vamos a considerar, vamos a hacer el cálculo correspondiente. Entonces, si yo tengo mi renta imponible de 80.770 soles y ya utilicé en mi primer tramo los 21.500, me queda pues en este segundo tramo los 59.270 soles, ¿sí? Multiplicado por este 14%, tengo un impuesto a pagar de 8.298 soles. Sumados ambos, el cálculo del primer parámetro con el cálculo del segundo, me sale un impuesto a pagar de 10.018 soles. Sin embargo, para efectos de pagar el impuesto correspondiente, lo que tengo que considerar es si es que se efectuaron pagos a cuenta o si es que se realizaron retenciones, en este caso por 5ª categoría. Y de acuerdo al caso planteado, tenemos pues que se realizaron pagos a cuenta por 6.720 soles y adicionalmente se realizaron retenciones por 2.336 soles. En consecuencia, restamos, ¿no? El impuesto a pagar de 10.018 soles para poder, perdón, el impuesto a la renta calculado para poder determinar cuál es mi impuesto a pagar. Realizo las dos retenciones y obtengo un impuesto a pagar de 962 soles. Bien.
Bueno, hemos considerado acá dentro de este parámetro solamente los dos primeros, ¿no? Pero nuestro impuesto a la renta en cuanto a la tasa establece 5 categorías. Por eso es que he planteado un caso un poco más amplio para poder ver las 5 categorías. En este caso, el señor percibe por renta de cuarta categoría 240.000 soles, ¿sí? Y se percibe también una renta de quinta categoría de 45.000 soles, ¿bien? Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos es los 240.000 soles como renta de cuarta categoría. Realizamos una deducción del 20% y luego tenemos la renta neta de cuarta categoría. Bien. Luego, sumamos nuestra renta de quinta, que son los 45.000 soles, y obtenemos la renta de cuarta y quinta categoría. A esto le aplicamos una deducción de 7 UITs, ¿sí? En este caso, yo no he considerado deducción de 3 UITs, ¿sí? Porque no se ha planteado en este caso. Y obtenemos pues una renta imponible de 206.900 soles. Bien. Y vamos pues a aplicarlo dentro de cada tramo. Por las primeras 5 UITs, o sea, hasta un monto de 21.500, lo multiplico por la tasa del 8% y obtengo un impuesto a pagar de 1.720 soles. Por el excedente, es decir, por las 15 UITs siguientes, un monto de 64.500, voy a multiplicarlo por la tasa del 14%. En consecuencia, obtengo pues un impuesto a pagar de 9.030 soles. Por este excedente, tenemos 10 UITs, entonces 10 UITs son 43.000 soles por el 17% y obtengo un monto de 7.310 soles. Por el excedente, que son nuevamente 10 UITs, voy a multiplicarlo por el 20% y obtengo pues un monto de 8.600 soles. Cuando este monto supera, o sea, más de 45 UITs, ya en este caso lo que hacemos es colocar el monto total, que son 206.900 soles, y empezar a sumar, ¿no? 21.500 más 64.500 más 43.000 más 43.000 y poder saber cuánto es lo que falta para poder llegar a los 206.900. Entonces me falta 34.900. Estos 34.900 los multiplicamos por el 30% y nos da un monto de 10.470 soles. Entonces, mi impuesto a la renta calculado sería de 37.160. Esta escala acumulativa progresiva lo que tiene en cuenta es el principio de igualdad. Este principio de igualdad recogido como el límite de la potestad tributaria en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, establece una igualdad no solamente horizontal, sino una igualdad vertical, ¿no? En el derecho nosotros hablamos de una igualdad horizontal teniendo en cuenta de que se aplique la igualdad para todos, ¿no? Darle a cada quien lo que corresponde, decimos, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos referencia al derecho tributario, tenemos que hablar de una igualdad vertical también, porque cuando uno genera más ingreso, tiene que pagar más impuestos. Uno genera menos ingreso, tiene que pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que la capacidad para poder contribuir es distinta, ¿sí? Entonces es que se plantea una escala acumulativa progresiva, ¿no? Y eso sucede con algunos tributos, ¿no? No todos los tributos tienen esta consideración. Más aún, en el caso del impuesto a la renta, pues hay que tener en cuenta que se grava la manifestación de riqueza, ¿no? Y lo que tendríamos también en cuenta acá es la capacidad económica, ¿no? La capacidad económica muy distinta a la capacidad tributaria, a la capacidad contributiva, ¿no? Que siempre nos señalan, ¿no? Para poder establecer un tributo hay que considerar la capacidad para contribuir, ¿sí? Mi capacidad para contribuir va a estar dada entonces teniendo en cuenta el ingreso que tengo con el gasto y en base a eso ver qué cosa tengo, ¿no? Para poder pagar. En base a eso se ha establecido esta escala. Bien, entonces ya habiendo obtenido los 37.130 soles de impuesto a la renta, es que realizo los descuentos. En este caso se señala en el ejercicio que se realizó un pago cuenta por 24.000 soles y también una retención en el caso de la quinta categoría por 2.865 soles. Bien, entonces me queda un impuesto por pagar de 10.275 soles. Imaginemos que hubiéramos logrado una deducción acá de
en este caso 12.900 soles, ¿no? Si hubiéramos logrado una deducción de 12.900 soles, el impuesto a pagar también hubiera bajado, ¿no? Pues bien, entonces espero que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. Yo me despido sin antes dejar de agradecer pues nuevamente a nuestro presidente, Paul Ramírez, por la gestión realizada en la Comisión de Derecho Tributario de la Sociedad Peruana de Derecho. Los invito a seguirnos a través de nuestros canales, que son el Facebook, el LinkedIn, el YouTube. Y todos los martes se están brindando webinars bueno, de interés para todos los que nos llama la atención o nos apasiona el derecho tributario. Y en mi caso, pues, de tener alguna duda, alguna consulta, si es que está en mis manos poder contestar, he dejado también mi correo para que me puedan escribir. Bien, eso ha sido todo conmigo. Me despido, que tengan muy buenas noches.